Magnificat anima mea Dominum, et exultat spiritus meus in Deo salutari meo. Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre eterno, nos ponemos en tu presencia paciente, misericordiosa, luminosa, por medio del Señor Jesús, tu Hijo, nuestro reconciliador, pedimos la gracia del Espíritu Santo, para que este Espíritu sea quien nos preceda, quien sea el protagonista de nuestra oración, renueve en nuestros corazones el deseo de ser hijos, hermanos y apóstoles en esta porción de la Iglesia a la cual nos convocas. Todo esto lo pedimos por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Muy bien. Bueno, para el día de hoy, nuestra última meditación, les recuerdo siempre el esquema que hemos tenido, ¿no? Que es partir de las inspiraciones, de las ideas que nos donó el Papa Francisco en el 2014. ¿Se acuerdan que eran 3 puntos, no? Simplemente recuerdo para ir calentando motores juntos, que es, primero hemos contemplado esta invitación a preservar la lozanía de la gracia recibida, del carisma, ¿no se acuerdan? Hablamos de qué significa preservar, del partir de lo que Dios realiza, de la gracia recibida, ¿no? El primer amor, ¿se acuerdan del Apocalipsis? Que es el amor de Dios y del Padre Eterno para con nosotros, ¿no? Y pedir a través de eso la gracia del Espíritu Santo para reconocer las gracias que Él nos da, ¿no? Dije un minuto lo que dijimos esa vez en por ahí 40. Y ayer el segundo punto que el Papa nos invitaba también como movimientos apostólicos es a contemplar la paciencia. ¿Se acuerdan? Con este axioma de fondo, ¿no? Imagen de Dios, paciencia ante las cosas, ¿no? Y cómo se nos revelaba esta imagen bellísima de Dios ya en el Éxodo 34, que la veíamos también llevada a su plenitud en Jesucristo y en la parábola que nos regalaba de Mateo 18. ¿Cierto? ¿Estamos acá? Y en esas coordenadas, hoy el Papa nos da una última indicación que me parece muy, muy también pertinente y de esto también se podría hacer pues un año de meditación porque es un tema de verdad muy profundo, muy vasto, muy hermoso, que acá simplemente vamos a abrirlo un poquito, ¿no? Para que puedan nutrir nuestra experiencia de oración. Y creo que se podría llamar como unas indicaciones de una espiritualidad de la comunión. El último párrafo, pues el Papa invita a los movimientos a partir de la experiencia de la comunión, de las relaciones entre ellos, en un movimiento, de su testimonio de unidad, porque eso es el principal impulso, potencia o atractivo apostólico. ¿Ok? Esa es la idea que da el Papa. Entonces, desde eso, intentemos entrar en este misterio de la unidad, de la comunión, y como ya hemos hecho en estos días, no demos nada por descontado, ¿cierto? Sé que la palabra unidad y comunión son palabras que ustedes y yo hemos escuchado y de pronto hasta hemos reflexionado alguna vez. Pero en esta mañana también como ponemos nuestros prejuicios entre paréntesis, ¿cierto? Lo dejamos a un ladito ahí, nos lo quitamos. No significa que esté mal, pero lo ponemos ahí e intentemos volverlo a contemplar, ¿no? Palabra que hemos utilizado mucho, es decir, a ver con más profundidad. Y para esto el Papa mismo acá sí da un pasaje, ¿no? ¿Se acuerdan? En el punto anterior no da un pasaje, ¿no? Que nosotros, yo al menos de la idea saqué los pasajes. Acá el Papa sí nos lo da, ¿no? Que es el pasaje, también conocido por nosotros, de Juan 17, versículo 21, que vamos a intentar después como desmenuzar con reverencia, ¿no? Dice así el Evangelio de Juan en esta sección. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esto pues también es un banquete, ¿no? Un banquete extraordinario. Así si pudiéramos también tener tiempo en otro momento, podríamos quedarnos en esto horas, días. Y bueno, ya puedo ir, creo que se ha dado cuenta que el Evangelio de San Juan para mí es particularmente luminoso, es un evangelio particularmente cercano, al menos a mi corazón.
¿Se acuerdan entonces de este criterio? Si algo se va a acordar de este retiro, es esta como especie de idea, ¿no? Texto en su contexto, ¿no? Eso recuérdenlo siempre, ¿no? Antes de morir, aunque sea una vez, recuerden eso. Eso es el ABC cristiano. Texto en el contexto y el contexto en la unidad de toda nuestra fe, ¿no? Un texto en el contexto y ese contexto en todo el credo, en lo que proclamamos el domingo, ¿no? Acá vamos entonces a un breve contexto y de pronto hago un poquitín de macro contexto. Les recuerdo que el capítulo 17 del Evangelio de San Juan es lo que algunos autores llaman la oración de Jesús o la oración sacerdotal, ¿no? La llamó un biblista protestante en el 1600. Es este momento en el cual estamos, les recuerdo, en el Evangelio de San Juan. A partir del capítulo 13 comienza lo que Juan llama el inicio de la Pascua. ¿Se acuerdan? Habiendo Jesús, sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y ahí arranca la narración, digamos, de lo que va a ser la Pascua, ¿no? Primero con la cena con los discípulos, y son una especie de discurso, o sea, como que Jesús abre el corazón de lo más profundo de sí mismo a los discípulos de cara a la muerte y a la resurrección. ¿Ok? Entonces son capítulos que son de alguna manera pues lo más interior que Jesús comunica y que ha sido consignado en la Escritura. En una parte de todo esto está la oración de Jesús, que es incluso, me atrevería a decir, que de pronto la parte más íntima de todas. ¿Cierto? Porque en esto Jesús comienza a hablar del capítulo 13, a enseñar a los discípulos a lo que va a pasar, a darles un mensaje. Y en el 17 Jesús se orienta al Padre Eterno y comienza a rezarle, ¿no? Entonces, para que cuando leamos estas palabras las cojamos con mucha reverencia, con mucha delicadeza. O sea, al leerlas uno tiene que respirar con calma y pronunciarlas despacito, porque es Jesús, imagínense, ¿no se acuerdan? Estando a punto de ser tomado por los soldados y llevado, digamos, a su pasión, está en silencio rezándole al Padre y diciéndole lo más esencial que quiere pedirle. ¿Ok? Entonces, capítulo 17 siempre, cuando vayan a leer, no se puede leer a las carreras, ¿no? En una cuestión ahí, como quien uno ve otra cosa, como quien uno pasa algún reel de Instagram. No es, Juan 17 no es un reel de Instagram. Es una cuestión para leerla con nariz grande, diría por ahí el ex, o sea, con paciencia, ¿no? Respirando. Entonces ya nos ubica, creo, un poquito, ¿no? Ok, esto es algo que Jesús está diciéndole al Padre en de pronto el momento más delicado de toda su misión en la tierra. Y queriendo que lo escuchen los discípulos. ¿Ok? Pillamos ese detalle, ¿no? O sea, de mucha intimidad del Señor, de Jesús con el Padre, pero también queriendo que sea comunicado a nosotros. En ese contexto, vamos un poquito más al texto y como siempre, ¿se acuerdan? Como desarmemos un poquito, ¿no? Les recuerdo que el Nuevo Testamento está escrito en griego y griego no es nuestra lengua, entonces algunas palabritas que para nosotros puede significar una cosa, de pronto para el Señor, los señores que le escribieron, no exactamente significaba lo mismo. ¿Ok? Digo esto porque los invito a prestar atención a un primer detalle que es importante en este versículo y en general en todo el Evangelio de San Juan, según algunos estudiosos de San Juan. Si alguien después quiere profundizar, está el padre Ignace de la Potieri, un jesuita belga, está Xavier León Dufour, etcétera. Son al menos los que yo un poquito he podido curiosear para poder a ustedes compartirles esto. Ojo, yo no soy biblista, ¿eh? O sea, no es que yo sea un genio en esto y un maestro en esto. Yo soy curioso. He leído pues algunas cositas, he aprendido con mis rudimentos. Mi griego es así de primer grado de primaria, pero bueno, algo uno ha aprendido, sobre todo para intentar entrar en el misterio. Porque ¿se acuerdan cómo empieza nuestro versículo? ¿Cómo? Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Y van a ver que el cómo en San Juan es una palabra que se utiliza mucho, katos, sería esto que está bajito en griego. ¿No se acuerdan? En el Abit y los Sarmientos, 2 capítulos antes, que como yo estoy en ellos, tú estés en mí, y como yo estoy en ti,
o sea, el cómo, Juan lo utiliza mucho. Si uno relee, cuando tengan tiempo, el Evangelio de San Juan, van a ver que es un giro que él utiliza con cierta frecuencia. Algún biblista dijo algo que me pareció a mí interesantísimo, porque al menos, y esto lo he descubierto hace unos añitos, ¿ah? Así que mucho tiempo creo que no entendí bien qué decía Juan cuando decía cómo. Porque nosotros utilizamos cómo para, normalmente, como un comparativo, ¿cierto? O sea, esto como esto. Y normalmente como un ejemplo, ¿cierto? Es decir, voy a poner un caso de pronto que nos ha pasado, ¿no? Si alguien tiene hijos, el hijo mayor, el hijo menor, el hijo mayor, imagínate que es estudioso y le dice al chiquito, estudia como tu hermano, ¿cierto? ¿No has escuchado esta frase? O, ¿por qué no eres tan ordenado como Pedrito? Es decir, es un comparativo ejemplar, ¿cierto? Te pone un ejemplo, tú tienes que ser como él. Es decir, una medida a la cual yo me tengo que intentar acercar. Según este biblista, el cómo de Juan muchas veces no tiene ese sentido. Y acá les pongo un poco la explicacióncita, la digo y después la intentamos abrir un poco. En lo que da a entender en la frase, está hablando también de unos versículos anteriores de Juan, la conjunción katás no significa simplemente como en sentido comparativo. ¿Se acuerdan este giro? No significa. Sino que establece un vínculo intrínseco, una relación de generación. Podríamos parafrasearla así. Al obrar de esta manera, os concedo que vosotros podáis obrar lo mismo que yo. Entonces, a ver, intentemos explicar esto porque efectivamente no es tan fácil de captar, pero el sentido espiritual es muy, muy profundo y muy práctico. ¿Ok? Que es Jesús no es que dice, el Padre y yo somos uno, pues esfuércense para que sean como nosotros, ¿se entiende? Pilas, pues pongan sus medios para que lleguen acá. No ese es el sentido de Juan, sino al revés. Nosotros, al ser de este modo, el Padre y el Hijo, digo, ¿no? Y por el bautismo les hemos dado la posibilidad de que sean así. Es más, ya lo son en potencia. Entonces, no sé si se acuerdan, ayer utilizamos esta imagen de un cambio, ¿se acuerdan? Un giro copernicano, es decir, el enfoque es al revés. No es el acento de este pasaje, según estos biblistas, no es moralista, ¿se entiende? Si tienes que ser de este modo, y esfuérzate mucho porque si no pilas no vas a llegar. No es ese, sino es nosotros somos así, nos dicen las personas divinas. En el bautismo, les recuerdo en griego, baptisein significa ser sumergidos, es decir, hemos sido sumergidos en su vida, en la vida del Padre, el Hijo y el Espíritu, y por tanto podemos vivir así. Entonces le dejo ahí un poco esta primera indicación, porque creo que se podría malinterpretar este pasaje si lo entendemos en sentido de un mero, que el Señor nos está proponiendo un ideal externo. ¿Se entiende? Es decir, que Él escribe un decreto en piedra, tienen que llegar acá, por favor pongan los medios y pórtense bien en la asamblea para que sean uno. Ah, pero uno dice, pero yo, ¿qué voy a hacer? Pues yo soy el que soy. Y uno comienza a centrarse en sí mismo y en sus capacidades para poder llegar a esa unidad. Ya, eso no tiene nada que ver con el Evangelio de San Juan, según los biblistas. Entonces miren qué importante este cómo, ¿no? Un cómo, me quedo con esta, quédense con esta palabrita de pronto, un cómo generativo. ¿Me explico? O sea, un cómo que nos engendra, no un cómo que nos pone una varilla alta. Ojo, habiendo sido engendrados, ¿se acuerdan? Ayer también lo vimos, estamos llamados a vivir de un modo. Esto no significa que no haya ningún correlato con nuestra vida y que no tiene ninguna consecuencias morales, sí las tiene. Pero una vez más, no como que nosotros llegamos a ella, sino como que hemos sido engendrados en esa unidad. Y yo creo que esto es de pronto la idea fundamental a contemplar esta mañana, ¿no? Yo he escuchado muchas veces la frase, que no quiero criticar la frase, pero puedo intentar decir un malentendido en ella. Construyamos comunidad. Ya, cristianamente, eso es una herejía. Sinceramente, o sea, dogmáticamente. Nosotros no construimos comunidad.
Nosotros hemos sido generados en la relación y tenemos que esforzarnos por custodiar la unidad y la relación, que es un don primero. Alguien puede decir, ah, pero es un matiz, ¿no? Es como un... No, es que es toda la diferencia. Si yo voy a una reunión de grupo, a una asamblea, todo diciendo, a ver cómo yo construyo la unidad, porque el acento en quién está, en mí. A la otra es, esto es un don. Yo más bien, ¿cómo hago para no entorpecerla mucho? Un poco más modesto, pero un poco más realista. Y me atrevería a decir un poco más cristiano. Entonces miren el pequeño detalle en el cómo. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno. Entramos a otro aspecto del Evangelio de San Juan, que en este versículo también puede, en este versículo y en estos versículos es muy presente. Yo les recomiendo, si bien el versículo central y el que cita el Papa es el 21, ¿cierto? Este que hemos leído, yo le diría, intenten leer el 21, 22 y 23. ¿Por qué? Porque acá, ahorita lo leo y van a ver que escuchándolo nomás ya se van a dar cuenta, ¿no? Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ti y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado. No es escuchándolo así, y en griego dicen los que saben, más bonito, es un texto que es una especie de repetición. No sé si caemos en cuenta. O sea, que sean uno como yo en mí y tú en él. Para que sean uno. Y uno dice, Juan, ya entendí. ¿Por qué estás que me dices una, dos veces, tres veces? ¿Por qué? Porque en la manera de redactar de Juan, y bueno, también es una manera muy, muy hebrea, una forma hebrea, es la manera de subrayar algo. Hay una cosa bellísima en el hebreo, que no es en el griego, pero tiene que ver, después explico por qué. Los hebreos no tienen superlativos. ¿Se entiende? O sea, no tienen la palabra ísimo, ¿no? No tienen santísimo, sino como dice un hebreo santo así mucho, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. No sé si lo han escuchado por ahí. Isaías 5. O sea, el superlativo es repetir. Entonces miren el detalle literario. O sea, Juan, para que quede claro la fuerza de la unidad y del estar en él y en el Padre, nos lo dice ahí, no porque nos quiera aburrir, sino porque es su manera de narrar un superlativo o de subrayar algo con mucha fuerza. Entonces, leyendo también es bonito porque uno lee y dice, de verdad, ¿por qué con tanta insistencia? Y creo que podemos intuir porque es algo muy esencial, ¿no? Porque es algo muy importante. Entonces, atentos de pronto a esas repeticiones en esta parte, y bueno, esto les puede abrir a todo el Evangelio de San Juan, porque van a ver si releen San Juan y dice, ah, por esto decía en Juan 4, en la Samaritana, en Juan 7, cuando, ¿no? Cuando cura a la piscina de Siloé, a Juan 9, cuando es el ciego, al Juan 11 en Lázaro. Ustedes ya se lo saben de memoria, todo el Evangelio de San Juan, ¿no? Juan 2, cuando expulsan el templo. Entonces, eso es una manera de narrar un género literario que es muy bonito porque nos ayuda a entrar, ¿no? Entonces, junto con el cómo, primer detalle literario, ¿no? A tener en cuenta es un cómo generativo. Las repeticiones nos entran en este misterio de lo que es importante. Acá simplemente les ponía en paralelo porque algún autor dice que esto se entendería mejor si no se lee así como de corrido, sino como en columnas, ¿no? Porque uno ve que se repiten las frases, pero bueno, no voy a entrar en esto, me voy a demorar. Pues simplemente para que sepan que esto está muy bien escrito, como siempre les digo, ¿no? En su lengua original es una obra de arte literaria también. Y acá creo que llegamos al siguiente punto, sería el penúltimo. Tenía 4 cosas que compartirle, ya les he dicho 2, tenemos 2 más. Que es, si volvemos al pasaje como ustedes lo van a leer varias veces, creo que no hay que ser muy estudioso para darse cuenta que hay 2 términos que son estos repetitivos. El uno y el en.
¿Se entiende? O sea, ¿se acuerdan, no? Que sean uno en mí, como yo en ti. Énotes es en griego, la raíz énotes, énosis. Y el en, ¿se acuerdan? En mí y yo en ti, para que yo esté yo en ellos y tú en mí. O sea, si quieren, solo saquen, después apunten ustedes los en mí, en ellos, en él, y hay por todos lados. Y en San Juan es, mira, si quieren hagan el ejercicio, ¿eh? ¿Cuántas veces Juan repite esta conjunción con esta preposición, el otro, en el otro? Yo estoy en él en mí, tú en él. ¿Cuál es el punto acá que es muy importante? Y que para algún estudioso también y para los padres de la iglesia, más de uno también lo mencionaban así, que se podría decir que la gran revolución de la revelación cristiana se expresa en este Evangelio de San Juan, en estas partes. Pablo también lo tiene mucho. Y que es una manera distinta de entender la unidad y una manera distinta de entender el existir en otro. ¿Qué quiero decir con esto? Explico un poquito, a ver si podemos entrar. El tema de la unidad no es un tema nuevo en la humanidad. ¿Se entiende? Es decir, pues siempre se habló de la unidad, o sea, pues era un tema, explico, todas las culturas lo han tratado, ¿no? Acuérdense que estos hermanos que escribieron este evangelio venían de un contexto greco-romano, ¿cierto? Era el mundo de su entorno. Para los griegos antiguos, ¿no? Los autores clásicos, Platón, Aristóteles, etcétera, la unidad de la polis, de la ciudad era súper importante. Ok. Pero entonces, ¿qué tiene de novedad cuando los cristianos, imagínense, llegan a la escena pública y dicen, es importante la unidad? Si lo decían, imagínate, ¿no? Una plaza griega en el siglo I, en Éfeso, todo el mundo decía, muchas gracias, ya sabemos. ¿No? Imagínate que uno va a la plaza ahora a decir, es importante que exista Internet. No se explica, o sea, no dices nada nuevo, o sea, dicen, muchas gracias, qué interesante tu idea, o sea, todo el mundo pensaba eso. Pero el cristianismo trajo una gran novedad, la radicalidad de esta novedad de la unidad, que era no una unidad basada en los hombres, me explico, en lo que ellos acordaban que era lo que les daba la unidad, que puede ser un ideal político, moral, una virtud, lo que los griegos llaman la paideia, no sé, la educación, sino, miren, acá la unidad, el principio de la unidad es una persona. Eso sí era bien raro. Eso sí era novedoso. Que decir, la unidad no es que nos pongamos de acuerdo y todos pensemos igual. La unidad es existir en otro. Y ese, yo creo que para el mundo griego antiguo y para nosotros hoy en día, después de 2000 años de cristianismo, sigue siendo una gran novedad. Porque repito lo que dice San Juan, miren, leámoslo con calma. Juan llama no solamente me explico, uno puede decir que sean uno, que se lleven bien, que se traten bien, que tengan una misma visión y misión, ¿se acuerdan, no? Los que trabajan en empresas. No está diciendo esto San Juan. Está diciendo que existan unos en los otros. Y uno dice, si uno es medio crítico con el texto, ¿no? Si lo lee con ojo así como diciendo, ¿y cómo es eso? O sea, ¿es posible existir en otro? Es una buena pregunta hacernos esta mañana en oración. Porque acá el modelo de unidad que nos está promoviendo Jesucristo es de existir unos en los otros. Por eso les ponía esta imagen de la vid y los sarmientos, ¿no? Una iconografía griega antigua. Acá no están únicamente que unos están al costado de los otros, sino que unos todos formamos parte de lo mismo y por nosotros pasa la misma savia, o sea, la misma vida. Y en el centro está Jesucristo. Y yo creo que esto es de cara también en el contexto que estamos como movimiento, ¿no? De cara a una asamblea, un asunto que podríamos como meditar y contemplar, ¿no? Cuando los cristianos nos reunimos o hacemos experiencia de nuestra unidad, no es, el punto de referencia no es una unidad social ni política. Que me explico, que esto, creo yo, los que tenemos todos más de manera instantánea. Cuando pensamos en unidad, pensamos pues en un conjunto de gente que tiene ideas y que se pone de acuerdo con algunas votaciones. ¿No? Pues natural, ojo, no estoy diciendo que sea malo, ¿eh?
Pero acá estamos diciendo que Jesucristo nos habla un modelo que para empezar existe antes de que nosotros existamos, el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, sin dejar de ser uno el otro, y que se nos ha comunicado e invitado a vivir así. Y yo creo que esta es la gran revolución, en mi opinión, de los próximos siglos, que los cristianos todavía no hemos descubierto. En mi opinión, todavía está por descubrir. Me explico, las relaciones, y se acuerdan el título inicial, una espiritualidad de la comunión no solo es una espiritualidad del buen trato entre nosotros, que también la tiene que haber, y nos falta mucho. Pero es más que eso, es una espiritualidad del existir unos en los otros, del comenzar a crecer poco a poco, porque todos calculo que todavía nos falta mucho, pero de ver que el otro es parte de mi vida. O sea, que yo no puedo pensar, existir y decidir fuera de la relación con los demás. Primero en mi entorno familiar, después en mi entorno de la comunidad de fe que tenga, más cercana, y en el entorno del movimiento y de la iglesia. Entonces yo creo que ahí hay un punto importante a contemplar. Los invito a que de pronto en esta mañana se queden estas palabritas. O a veces hay que preguntarle al Señor antes de que de pronto llegar a una conclusión que no es fácil llegar a ella, ¿no? Pero decir, Señor, primero, ¿qué significa que tú existas en el Padre y que el Padre existe en ti? Porque eso no es tan evidente. O sea, no es tan fácil. Al menos para mí, yo, no sé, tengo 25 años pensando eso y cada vez digo, creo que lo he entendido menos. ¿Qué significa que uno exista, repito, en el otro, no junto al otro, no cerca del otro, no, en el otro? Y que eso no me haga menos yo mismo, sino que me hace ser más yo mismo. Eso es muy, muy curioso, muy misterioso. ¿Me explico? O sea, el hijo existiendo en el padre no es menos hijo, es más hijo. Pero a nosotros a veces nos pasa lo contrario, ¿no? Cuando estamos mucho con otro decimos, ya me va a quitar mi individualidad, entonces déjenme un poco tranquilo. Ojo, nosotros no somos personas divinas y estamos heridas por el pecado. Eso es verdad. Pero creo que vale la pena contemplar este misterio del existir unos en los otros. Y para empezar, pedir la gracia de hacerlo. Y creo que acá hay una indicación muy clara, o yo creo que el principal medio para hacerlo, medio es una palabra incluso me parece muy pobre, ¿no? La principal contexto, manera, es el vivir como comunidad de fe que somos a partir de la Eucaristía. Y alguien puede decir, ¿qué tiene que ver todo esto con la Eucaristía? Porque está muy bonito esto, pero la Eucaristía pues es la misa, ¿no? Uno va a la misa el domingo, escucha su prédica, le dan la comunión y pues se va a la casa con nuevas gracias para enfrentar la semana, como diría por ahí algún amigo. Pues déjenme decirles, no sé si sea muy novedoso lo que digo, pero eso no es lo esencial de la Eucaristía. Y acá estoy repitiendo dogma básico también, ¿eh? Al menos de los primeros siglos. En la Eucaristía es el espacio donde se da sacramentalmente el que comenzamos a existir unos en los otros. Me explico, cuando decía Agustín, ¿no? Cuando te dicen a ti, te van a dar la comunión, te dicen cuerpo de Cristo. Y dice Agustín, y tú respondes amén. Y Agustín decía, ¿por qué dices amén? Porque te han dicho cuál es tu verdad. Y sigue diciendo Agustín, y porque tú has dicho amén y el otro ha dicho amén. Por tanto, dice Agustín, no buen retórico, muy lógico él también, por tanto, cuando has dicho amén, le has dicho al otro que es tu cuerpo. Fuerte la cosa. Lo digo fuerte la cosa porque tengo la impresión, acá ya es una opinión absolutamente mía, si alguien discrepa, con mucho gusto, no vean esto como una doctrina de fe ni mucho menos, pero sí me atrevería a decirlo con sinceridad y con modestia, que me da la impresión que a veces para muchos cristianos, sobre todo tienen una sensibilidad eucarística de una piedad más individual. Me explico, si yo voy a la misa, rezo a Jesucristo, comulgo y me quedo ahí con Jesús que está en mí, pero el que está al costado, si le da un paro cardíaco, yo ni cuenta me doy. Es más, ojalá que no me distraiga. ¿Se entiende?
Hagan el ejercicio si quieren. Nuestros cantos de comunión son sobre todo, ¿se acuerdan? Yo, mi Jesús, que esté en mí, todo. Pero yo digo, ¿y el que está al costado? Ah, no, que él le rece a su Jesús. Bueno, lo he dicho con un poquito de género literario de confrontación. Entiéndanme la manera de decirlo. Pero creo que el punto cuál es, que en la Eucaristía para la Iglesia antigua era la manera de comenzar a existir unos en los otros. Para la Iglesia antigua habían 3 cuerpos de Cristo muy importantes y los 3 tenían la misma relevancia, pero eran distintos. El cuerpo de Cristo que se encarnó en el seno de María, ¿cierto? El que vivió en Nazaret, murió y resucitó. 1. Segundo, el pan eucarístico que todos veíamos al frente, ¿no? Cuando se celebra la Eucaristía. Y tercero, la comunidad eclesial, es decir, el grupo cuando está reunido. Eso es el cuerpo de Cristo. Y decían los padres, si se separa uno de los 3, muere la fe. Pero no sé si alcanzo a comunicar la idea. Es entrar en una manera de pronto renovada de vivir la Eucaristía. No solo como un acto de piedad personal muy bonito, que lo es y tiene que seguirlo siendo, pero también el espacio y el lugar donde yo voy a aprender a existir uno en el otro. ¿Me explico? A recibir la comunión y en ese espacio de oración decir, Señor, lo que acá está pasando es que me está enseñando a que el otro es mi cuerpo. Y el otro de pronto me cae medio mal, hoy no se peinó, vino mal vestido. Ok, pero ese es mi cuerpo. No digo que esto sea cómodo o facilito, pero digo que es la realidad del misterio. Eso es lo que estamos celebrando en la liturgia, el que somos uno en Jesucristo. Entonces le dejo esta indicación porque creo que el cómo concreto de estar en esto, más allá de con nuestro cerebro y nuestra cabeza entenderlo plenamente, o de poner un gran medio a través del cual mañana voy a ser amigo de todos, así como el canto de, ¿cómo se llama? Roberto Carlos, ¿no? Un cantante, ¿se acuerdan portugués? Yo quiero tener 1 millón de amigos. Yo no sé si vamos a tener 1 millón de amigos, pero lo que sí sé es que podemos ser uno en Jesucristo. Es más, es lo que somos, es lo que hemos recibido en el bautismo. Y creo que por ahí va una indicación de nuestra vida de fe. Ser uno en, existir unos en los otros, existir en Jesucristo como Él existe en el Padre. Al final, ¿saben qué estamos diciendo de manera más sencilla? Pero he tenido que desarmarlo para que la palabra se vuelva a entender. Eso se llama ser iglesia. Para los antiguos, esto que estoy diciendo es el ABC de ser iglesia. Existir unos en los otros. Y termino con este último punto, que Jesús también lo dice con mucha fuerza, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Primer punto. La unidad y el existir en. Segundo punto. Esto a partir de la Eucaristía. Tercer punto. Y cuarto, Jesús pide todo esto con un fin. ¿No se acuerdan? O sea, no lo pide simplemente por pedir, sino Jesús tiene en mente esto para el mundo crea. Y miren qué fuerte esto de acá. Es decir, el fin también de nuestra unidad no solo somos nosotros mismos, sino que el fin es que el mundo crea. Me atrevería a sacar este otro axioma, ya que he utilizado la palabra, que la primera responsabilidad apostólica es uno vivir la unidad. Porque si no, el mundo no va a creer. De pronto el mundo va a decir, ah, qué chéveres son estos y qué actividades bonitas organizan. Ah, eso sí pueden decirlo. Pero que el mundo viendo crea que existe un Padre que ha enviado a Jesucristo, es otra cosa. No sé si me vamos a entender. Incluso miren lo fino de la palabra de Jesús. Jesús nos dice, para que crean que existe Dios. No dice eso, ¿se acuerdan? Dice, para que crean que tú me has enviado. Pequeña diferencia. No, es grandísima. O sea, la meta no es que el mundo crea que exista una divinidad o que exista algún tipo de trascendencia. No. La meta es que el mundo descubra que hay un Padre eterno que ama infinitamente a sus hijos, ¿se acuerdan? Con paciencia, con misericordia, con clemencia, con fidelidad.
y descubran que ellos también son hijos. Que descubran que el Padre quiere tanto que envía. Porque se acuerdan, esta palabra en griego, no sé si se acuerdan cómo es en griego, has enviado, es apostolein. O sea, el misterio apostólico y nuestra vocación apostólica como el modo en el cual los demás pueden darse cuenta de que existe un Padre eterno. Y da todo gratis, todo infinitamente, y que mira a sus hijos con paciencia y misericordia. Entonces, no sé si me va a entender, no es un modelo de adoctrinar solo en el mal sentido de la palabra, porque adoctrinar es un servicio también. Hay que enseñar. Pero no solo es comunicar, digamos, una enseñanza, una doctrina o unos preceptos. Es que a través de ello los hombres crean que existe un Padre que ha enviado a Jesucristo. Y creo que con esto termino, ¿no? Esto pues nos pone de cara a esta, de pronto, que puede ser un tema de oración esta mañana, esta responsabilidad apostólica, lo digo responsabilidad en el sentido más hermoso del término, o sea, de responder. No solo responsabilidad digamos, de un sentido meramente ético o eticista, ¿no? Sino de respondeo, es en latín, es decir, de responder a algo que se ha dado, ¿no? Y para que la unidad, pues como responsabilidad, nos lleve a esto, ¿no? A este principio que nuestra unidad es testimonio del Padre. Y ahí miren qué bonito las tres palabras que también en mi opinión son como los ejes articuladores de nuestra vocación en el movimiento y como cristianos y miren cómo no se puede separar ninguna de otra, ¿no? Nosotros somos hijos, hermanos y apóstoles. Y este trípode es indisoluble, porque si le quitas uno, los otros dos se corrompen. Es decir, el que es hijo va comenzando a descubrir que Dios lo ama tanto y lo envía, ¿sí? Lo manda justamente, ¿se acuerdan? A estar en movimiento, siempre en movimiento. Pero yo no puedo estar siempre en movimiento si no estoy con otros. O sea, me explico, no hay apóstol aislado, porque no es apóstol, es otra cosa. Entonces, el apostolado realmente cristiano, la vocación de ser apóstol, me vincula a una comunidad de hermanos, no solo de cooperadores, o sea, de simplemente otros que trabajo, no son hermanos, porque somos uno en Jesucristo. Pero solo puedo ser hermano si me percibo como hijo. ¿Se entiende? Si no tengo la experiencia de ser amado, de ser engendrado, de que todo me lo da el Padre gratis, va a ser muy difícil que me sienta hermano del otro. Y tampoco voy a poder ser apóstol, porque si no voy a ser un activista social. ¿Me explico? O sea, alguien que hace obras buenas, pero porque a él le gustan, no porque ahí ha sido enviado por el cuerpo. Entonces, simplemente decirle estas tres dimensiones, que son las dimensiones de nuestro bautismo. Acá simplemente le estoy recordando el ABC del bautismo, y en el movimiento siempre hemos dicho que somos un movimiento laical, ¿se acuerdan? Laical significa bautismal, es decir, que parte de la experiencia de nuestra vocación común cristiana. Y creo que una manera de decir lo esencial de nuestra vocación cristiana es ser hijos en Jesucristo, ser hermanos, existiendo unos en los otros, para así justamente ser enviados, ¿no? Y que el mundo así reconozca que existe un Padre, ¿no? Y que eso sea, ¿cómo decirlo? Iluminativo. Miren, hay un último detalle, Jesús, no lo tenía pensado decirlo, pero ya que estoy por acá lo digo. En el versículo 22, yo les he dado la gloria que tú me diste. Gloria en griego, que es doxa, tiene que ver con luz, con iluminación. Es decir, que nuestra vocación sea luminosa, ¿no? O sea, que atraigamos por belleza, no por imposición, ¿no? O sea, que nuestras relaciones sean tan luminosas que la gente diga, qué interesante esto de acá, algo tienen, ¿no? Y eso es la doxa en griego, la gloria, la manifestación, o sea, que la luz que llevamos en nosotros revele a otro, no revele que somos nosotros muy buenos, son muy ingeniosos, son muy virtuosos, sino que revele la luz de otro, que es la luz del Padre y la luz de Jesucristo. Pues bueno, me alargué un poquito, pero de pronto valía la pena.
Entonces les dejo un poco estas consideraciones, que hoy sea un día de contemplar este misterio de la unidad y que de pronto si también alguno todavía no ha participado en la Eucaristía, creo que puede ser una Eucaristía hoy muy renovada, ¿no? De decir, de pronto yo vengo acá siempre, todos los domingos, hasta todos los días de la semana, pero no me había dado cuenta de esto. No me había dado cuenta de esta plegaria que de pronto hoy el Padre utiliza, ¿no? Digo así porque así dicen los padrecitos, plegaria 3, ¿no? Pero para que fortalecidos, formemos en Cristo, ¿no? ¿Se acuerdan? Un solo cuerpo y un solo espíritu. Yo no sé si no le ha prestado atención a esa oración, porque es un misil. O sea, de verdad que es para salir medio María de la misa. O sea, lo que está rezando el Padre en nombre de Jesucristo es, y en latín es más bonita la frase, sinceramente, porque en latín es inveniamur in Christus unum corpus unum spiritus. Primer detalle, inveniamur es verbo en voz pasiva, es decir, para que seamos. No es que nosotros nos convertimos, sino que seamos. E invenire en latín significa descubrir. Es decir, para que descubramos que ya somos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Y ahí sigue, ¿no? Que Él nos transforme en ofrenda permanente, etc. Pero bueno, prestarle atención porque en las oraciones de la liturgia hay unos tesoros increíbles. Están ahí escondiditos a veces, ¿no? O sea, pasan como padrecito va hablando y uno ya se mareó y está ahí se distrajo. A todos nos pasa. Pero en cada una de esas frases litúrgicas, de los prefacios, de las oraciones previas a la oración consecratoria, hay unos diamantes aquilatados en siglos de tradición y de oración cristiana. Y que lo que están diciendo es lo que simplemente hoy en la mañana hemos meditado, que es el Evangelio de San Juan, pasado por el organismo de la Iglesia por 17, 18 siglos, ¿no? Entonces esas oraciones son cosas potentes. Bueno, hermanos, buena oración, que Dios lo bendiga, gracias por su paciencia estos días. Y bueno, también si después hay algún otro comentario, opinión, enriquecimiento, también pues me lo hacen llegar a mí o a Sandra y también pues va ayudándonos a todos a seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias. Domino